Ahí me parece que enganchó. A ver. Ahí está. Ahí enganchó. Bueno, buenas tardes, chicas. Vamos entonces a ver un poquito el tema de la corrección, ¿sí? Si pudieran estar haciendo o ver el tema del caso de Paula. Este es el mismo caso que seguimos trabajando. Y la idea era corregir un poquito, ver un poco los dibujos y bueno, y ver qué indicadores, ¿no es cierto?, ustedes habían podido utilizar, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces con el primer dibujo, ¿sí? ¿Qué me pueden contar del primer dibujo? ¿O qué pudieron observar de los elementos de la casa, el dibujo de la casa? Profe. Sí. La puerta chiquita puse yo. Puerta chica, bien, bien. La chimenea también chica. Y el caminito también lo anoté. No sé por qué, si es porque es angosto y no ancho, puse yo. ¿Puede ser? Porque eso también Claro, tenía que ver, ¿no? Sí, fíjense lo llamativo, ¿no? De este elemento, ¿no? Uno, el que dice la compañera, ¿no? Que es la puerta chiquitita, es decir, hay como que está interrumpida la capacidad, ¿no es cierto?, para el intercambio con el otro, ¿sí? O está como limitada, ¿no es cierto? En cuanto al tamaño de la puerta. Lo mismo el caminito, si bien hay un camino, el camino, también como bien señaló la compañera, habla de también un sendero, digamos, que es angosto en realidad, ¿sí? No es un camino, digamos, que de repente invite a recorrer o invite a caminar o a entrar libremente en la casa, sino que es más bien un sendero angosto. Y fíjense... Además tiene un timbre. Ese es otro elemento, bien, bien. ¿Se acuerdan el tema de los mecanismos de control? Esto de repente, justamente para saber quién entra en la casa, es decir, esta necesidad que tiene el sujeto de controlar la relación, digamos, ¿por qué tiene esta necesidad? Porque hay miedos, porque hay inseguridades, porque hay cuestiones que, digamos, no pueden ser manejadas satisfactoriamente, ya que, digamos, ve como displacentero el hecho de que de repente tenga que relacionarse, ¿no es cierto? Y el hecho de que también ve como conflictivo, ¿no? El hecho de que también desde el otro lugar a ella se le pida algo. Esto pensemos un poco en el caso, ¿no? Esto de la nena que necesita que la ayuden, de la nena que necesita ayuda, ¿no? Porque no puede, porque le han puesto este rótulo, porque, digamos, está caracterizada de esta forma, y de repente la cuestión pasa por, digamos, por pensar de que de repente ella siente que no puede brindar satisfacción a aquello que se le pide. Entonces, por eso esta necesidad de limitar, ¿no es cierto?, la comunicación o el intercambio. Fíjense otro detalle, ¿no? En el borde de la hoja hizo como una línea de pasto que en realidad entra, digamos, ¿se acuerdan dentro de lo que dice accesorios? Cuando hablábamos de accesorios o de elementos
digamos, que obstaculizan justamente el acceso. Bueno, acá es exactamente lo mismo, es decir, el camino está como cortado o interrumpido, ¿no? Por esta línea, y encima aparte, fíjense el tipo de pasto que hace, ¿no? Parece que fueran unos pinches, en realidad. O sea, es como que da esa idea de que de repente el acceso sigue siendo más estrecho todavía, ¿sí? Es decir, todas estas cuestiones que marcan un poco el intercambio, ¿no? Y la relación con el medio están muy marcadas en esta casa, ¿sí? Profe, Sí, ¿puede ser las ventanas pequeñas con rejas, que es también. una obstrucción para comunicarse con el exterior? Exactamente, a eso después iba a pasar, exactamente. Profe, Fíjense, sí, yo con respecto a lo que usted dijo del tema del pasto y en relación al dibujo con la casa, yo lo que noté es que si hubo, es como que comenzó o capaz que finalizó con el pasto, pero siempre al borde de la hoja. Y ahí noté como que desde el piso, que sería el pasto, sí, la casa está suspendida, es como que hay una distancia entre la realidad. eh, ¿Se entiende? ¿Me explico? que la casa está más en el margen inferior. No, no, como que, oye, bien, a ver, si hizo pasto, supuestamente la casa tendría que estar sobre el pasto. La hizo Sí, suspendida al pasto. Es como que hay una realidad, no sé, una distancia de la realidad. exactamente. Puede ser, puede ser. Porque ahora, justamente ahora después, cuando hablamos de techo, vamos a retomar el tema este de la realidad. Pero, es decir, sí, es como que busca despegarse en cierta forma, ¿no? De esta realidad. Yo cuando Eh, lo vi al dibujo, para mí era una casa suspendida, era una casa en el aire y el sí, pasto estaba abajo. está medio rara, sí. En realidad, sí, digamos, es una casa que, digamos, como que si lo miramos, capaz que hasta parece que un palito la sostiene, ¿no? O sea, el Sí, camino claro. da esta idea justamente de sostenimiento débil, de sostenimiento en donde el sostenimiento es bastante endeble de la casa, ¿sí? Con lo cual también nos hace pensar de que hay una personalidad justamente que necesita ser un poco como apuntalada, hay una preocupación por esto, ¿no? Del sostenimiento yoico. Hablando de las ventanas, ¿no? Hay otro elemento, aparte del que decía la compañera, ¿no? Este de las ventanas con rejas, en donde digamos, la sensación que da es de incompletud, ¿sí? Perdón, de limitación frente al intercambio con el medio. Y entonces, aparte, fíjense el tamaño también del tamaño, chiquitito, ¿sí? Recuerden las pautas formales del grafismo, esto de que de repente el tamaño pequeño implica timidez, retraimiento. ¿Eh? Si bien la casa en su conjunto, digamos, no tiene un tamaño pequeño, tiene un tamaño, digamos, bastante adecuado, bastante aceptable, ¿no? Y otro elemento es la ventana que está arriba. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la claraboya? ¿No? Como elemento de control, ¿no es cierto? Justamente del intercambio con el medio, ¿no? Bueno, justamente, o sea, no es casual que esa claraboya, esa ventana aparezca en el ángulo superior de la casa, ¿sí? Con lo cual, digamos, la cuestión pasa por el hecho de que justamente frente a una realidad o un medio que a lo mejor se le puede presentar displacentero, la, la nena, digamos, lo que opta es intentar controlar con quién se va a relacionar. Recuerden
toda la problemática que tenía a nivel familiar, todo lo que pasaba con la escuela, el tema de la relación con los hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la familia cinética? Que estos personajes que aparecían adicionados también como necesidad de sostén, ¿no? Y como que hay una necesidad también de intercambiar o de interactuar. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, es decir, hay una necesidad de controlar las relaciones y el intercambio con el medio. ¿Por qué? Porque Paula siente que no puede brindar la respuesta que de ella se espera, o que mejor dicho, que el medio espera de ella. ¿Sí? Por eso tiene que manejar las relaciones de esta forma. ¿Sí? Bueno, de los elementos de la casa, también, fíjense que entre el techo y la casa en sí, digamos, no hay separación. Es llamativo esto también, ¿no? Es decir, hay como una linita nada más esbozada al costado, no sé si lo llegan a ver o lo tienen a mano, pero digamos que hay como una linita, ¿no? Que lo que hace es justamente mostrar de esta forma, es decir, como que no hay... Es una casa a puro techo, parece. Es una casa que casi parece puro techo, tal cual, ¿sí? Es decir, es una casa que, donde, digamos, que no está muy marcada la separación, ¿no? Entre fantasía y realidad. ¿Se acuerdan que el techo, ¿sí? O el uso o el dibujo del techo hacía alusión justamente al uso de la fantasía, ¿sí? Con lo cual, digamos que de repente hay como una escapatoria a la fantasía como refugio, en este caso. ¿Ustedes se acuerdan el dibujo del dibujo libre de este mismo caso, por ejemplo? ¿Sí? Esto de elementos que algunos son fantásticos y hay otros elementos que de repente no eran más realistas, ¿no? O sea, el tema de los edificios, y de repente aparecían hadas y duendes, bueno, todas esas cuestiones estarían dadas por este tipo de presentación, ¿sí? Ahora, el hecho de que la casa, digamos, se presenta de frente, ¿sí? Hace alusión más bien a la, digamos, el evitar mostrarse o el evitar, ¿no es cierto?, ser observado por los demás, ¿no? Es como que uno quiere esconder algo o bueno, Paula en este caso quiere esconder algo y de repente no quiere dar un acceso demasiado directo, porque por lo general, digamos, los dibujos de la casa se hacen de costado, ¿no? O la clásica casa. Acá no, acá la presenta de frente, ¿sí? Como queriendo evitar, si estuviera más en perspectiva, quizás inclusive se podría pensar en algún tipo de cuestión, digamos, algún sentimiento de superioridad o una cuestión así, pero no es este el caso, ¿sí? O sea, acá está directamente enfocada de frente. Bueno, el otro elemento, ¿sí?, que aparece en el techo es la chimenea, ¿sí? Es decir, quizás, digamos que no tiene humo, por lo cual, digamos, no nos remite a pensar que haya algo, un tipo de alusión a la problemática, o a la, digamos,
a la relación familiar, pero sí, digamos, lo único que podemos pensar, pensándolo en relación a la sexualidad, recuerdan que Paula había sufrido una operación en su vagina, siendo muy chica, no sé si lo tienen presente el caso, pero, digamos, esto, ¿sí? La dejó como marcada, es decir, como que hay una preocupación o hay algunos, digamos, unas primeras sensaciones en cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Por eso quizás la aparición de ese detalle. O, a ver, quizás solamente es un detalle, ¿no es cierto? Pero bueno, no es un elemento, digamos, también como para de repente que pase de largo, ¿sí? Y aparte, otro elemento, ¿sí? Que aparece en la casa o en esta casa son las paredes. Las paredes, digamos que tienen trazo normal, ¿sí? No sé cómo lo vieron o cómo lo apreciaron ustedes, pero en algunos lados, si ustedes miran más en detalle, hay una pared en el ángulo inferior de la casa que aparece como cortada la línea o el trazo, ¿no? Daría la impresión de un yo, digamos, frágil, o un yo bastante, una estructura yoica bastante débil. Por lo que, digamos, todo como que va cerrando, ¿no? O sea, una estructura yoica débil que necesita ser apuntalada, que tiene miedo en el intercambio con el medio, ¿sí? Que necesita regular, ¿no es cierto?, ese intercambio y ese acceso de los demás hacia ella. Con lo cual, todo esto, y ya yendo un poco más en relación al caso, con la situación de Paula, digamos, Paula siente que no puede brindar, ¿no?, la satisfacción, sobre todo a su mamá, específicamente hablando, pero a los demás, porque la ven como una nena, la ven como débil, la ven como que necesita que la ayuden, como que le quieren imponer actividades que no les gusta. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que ella quería patín y la mamá la mandaba a jugar al básquet, ¿no? Porque los hermanos iban a básquet o los hermanos iban a natación. Bueno, toda esta actividad, ¿sí? O todas estas cuestiones que de repente se ponían de manifiesto, ¿no?, en estas situaciones, hablan de una nena que necesita protección, una nena que está buscando, digamos, poder lograr, ¿no es cierto?, manejar el medio de una manera satisfactoria, ¿no? O poder tener por lo menos un intercambio, ¿no?, con los demás en una forma, digamos, mucho más satisfactoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque siente que no tiene los elementos para poder, digamos, interactuar con los demás. Son muy recuerdan que era muy selectiva ella en sus relaciones. Por ejemplo, en la escuela tenía buena relación con la maestra, ¿no? Pero una relación también de refugio, ¿no? De búsqueda de protección, cosa que no encontraba en la casa. En la casa, ¿qué hacía? Buscaba al abuelo, ¿no? ¿Se acuerdan que la mamá contaba de que el abuelo había fallecido? Entonces, como que eso la marcó también, ¿no? O sea, todo este sentimiento de desprotección la ayudó, digamos, o la llevó a incrementar, ¿no es cierto?, esta necesidad de refugio en sí misma, o en este caso, vamos a decir, en la casa,
¿Eh? Ahora bien, vamos a pasar a la historia de esta casa. Vieron que la historia es bastante enredada, como que no tiene mucha coherencia, ¿no? Como que de repente no... no tiene demasiada elaboración, ¿no? Y como que de repente falta o cuesta mucho seguirle el hilo, ¿no? ¿Qué pasó? Profe, Sí, puede ser, bueno, yo lo analicé desde ese lugar de que le sacaron plata, porque el análisis era claro. que sale gente, dice, en esa casa salen gente a comprar y un día salieron a hacer mandados y le sacaron plata. Ese le sacaron, yo lo vi como un miedo, ¿no? A perder, no sé, ¿no? Exacto. Miedo a relacionarse por miedo a mostrarse o a perder o al abandono, algo así. Exactamente. Es decir, ¿qué pasó? ¿O qué es lo que está contando en esta historia, no? Un poco lo que describe acá la compañera, es decir, este tema de, bueno, yo salí, es decir, ella dice, la gente salió a comprar, ¿no? Como diciendo, salgo de mí mismo, salgo de la casa. ¿Recuerdan que entendíamos la casa como elemento o representación de la estructura yoica del sujeto, aparte del lugar de encuentro de la familia? Entonces, ella que está diciendo, yo salí, me relacioné, busqué intercambiar, busqué conectarme con los demás, pero ¿qué pasó? Le sacaron plata, es decir, no me fue bien. ¿Sí? Es decir, perdí algo, ¿no? O tuve de repente demasiado, o hay algo que perdí o hay algo que no tengo, ¿sí? Entonces, ese miedo, ¿sí? Esa, digamos, sensación de que de repente va a llevar a perder algo, perdón, es lo que la lleva a buscar o a tener primero estas actitudes que la mamá, digamos, la saca bastante de quicio, ¿no? Esto que dice, se hace la nena, ¿no? O se hace la nenita. Y por eso esta alternancia también con la fantasía, es decir, este tema de que de repente necesita tener este mecanismo porque ve que lo que ella puede brindar como que no es lo que los demás esperan de ella. Entonces ahí es como que ella se retrae y se vuelve a la casa, ¿no? O es decir, se vuelve adentro de ella misma. Siempre está este tema de los miedos, ¿no? Siempre está este tema de que va a perder algo. ¿M? ¿Qué es lo que va a perder? ¿Su condición de nena? ¿Qué es lo que va a perder? Su actual vida, o sea, como que no queda demasiado claro de repente, ¿no? Entonces, por eso esta idea de le sacaron plata, ¿no? Y que de repente necesita buscar o tomar esta actitud, digamos, de un poco de refugio, ¿sí? Bien, vamos hasta acá, gente, con el HTP, con el análisis. Sí, sí. Bien, Profe. sí. Bueno, vamos a continuar con el segundo dibujo, que es el dibujo del árbol. ¿Sí? Bueno, primer tema con el dibujo del árbol. Yo acá lo pongo en la cámara. El dibujo del árbol, noten, a ver, no sé si ustedes notaron algo del dibujo del árbol. ¿Qué forma tiene el dibujo del árbol? Como si fuera de cerradura, profe. De cerradura, exactamente, ¿sí? Si bien
no pareciera estar hecha un solo trazo, como el clásico, digamos, dibujo de ojo de cerradura, pero como que se asemeja bastante y de repente tiene bastantes elementos en común, ¿sí? ¿Por qué el árbol o por qué puede darse esta forma de ojo de cerradura? Por lo que habíamos hablado en la clase anterior, es decir, de repente ella hace el mínimo esfuerzo, ¿por qué? Porque siente, no porque, digamos, no lo quiera hacer, sino porque siente que haga lo que haga, ¿no? No va a estar a la altura de lo que se le pide, ¿sí? O de lo que los demás buscan en ella. Entonces, ¿qué sucede acá? Adopta esta actitud de, bueno, a ver, hago lo mínimo indispensable, ¿sí? Como para sacarme esto de encima y bueno, y ya terminar de una vez, ¿no? Que es un poco lo que también reclama la mamá, es decir, la mamá tiene este tema de que de repente no, no guarda relación con, no guarda eh, sí, relación o no guarda, digamos, prolijidad con sus tareas, ¿no? Que hace las tareas así nomás, esto que remite la mamá que no se fija, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando la mamá se exasperaba y me mostraba a mí en la entrevista, quería mostrarme los cuadernos, cómo escribía, cómo dibujaba, ¿no? Como que la sacaba bastante de quicio esto. Y bueno, por eso es lo que motivó en ella el hecho de, motiva en Paula, digamos, esta actitud de decir, bueno, me voy a esconder o voy a hacer lo mínimo indispensable. Total, digamos, la historia como que no va a cambiar mucho, ¿no? Bueno, otro elemento, el dibujo no tiene ramas, ¿sí? Es decir, la ausencia de ramas, habíamos hablado de que hace alusión a la falta o la dificultad para establecer un vínculo o un contacto con el otro, ¿sí? Es como que se relaciona, fíjense que ya tenemos acá, ¿no? Una recurrencia con el dibujo de la casa, es decir, la ausencia de ramas la relacionamos con la de la puerta, con lo que hablamos de la ventana, ¿no? Con lo que hablamos también de ese camino estrecho, es decir, todos elementos que de repente, digamos, nos llevan a pensar o nos llevan a intuir, ¿no? De que de repente hay un intercambio que está cortado. Perdón. Este papá, recuerdan que este papá, digamos, que no aparece, hay un papá como que no hay una relación muy clara, ¿sí? Hay un papá que quizás, digamos, también eso hace de que ella también esté limitada en sus vínculos o en sus intercambios afectivos, ¿no es cierto? Por eso la cuestión es, bueno, ver qué sucede, ¿no? Con este tema de las ramas que no están, ¿sí? Bueno, después tenemos la copa. La copa del árbol, ¿sí? Es una copa también bastante limitada, ¿sí? No es una copa frondosa, justamente por ser un árbol, digamos, de tipo cerradura, digamos, se da este tema de que de
de repente no hay una capacidad, digamos, muy desarrollada en cuanto al uso de la imaginación, ¿sí? Con lo cual, digamos que es bastante limitado. Si nos ponemos a pensar, también el techo de la casa era bastante acotado, ¿eh? Con lo cual ahí tenemos otro elemento, ¿no? Como para poder ir en común. Es decir, el tema del uso de la fantasía está como bastante restringido en este sentido. Y entonces la cuestión, digamos, como que aparece limitada, ¿no? En este aspecto. Es decir, hay una cuestión en donde quizás, digamos, esto se deba a que también hay una limitación en el uso de la fantasía por parte de la mamá, ¿no? Esto que no le gusta las temáticas así fantasiosas, ¿no? Y que se haga la nena, o sea, como que pueden haber operado en ella, ¿no? Algún mecanismo en donde esto esté como acotado o esté como abreviado, ¿eh? Una cosa que me preguntaba recién Viviana Pensa, creo que Viviana Pensa era, ¿no? La que me escribió por chat. Sí. El tema de la inclinación del árbol, ¿sí? Es decir, Viviana, ahí está. Sí, el árbol, sí, ella me dice, no sé si todos lo notaron, pero me dice, está como hacia la izquierda, está como cayéndose. Ella me pone angustia. Puede ser angustia, puede ser, yo no sé si angustia, pero quizás, digamos, eh, esté más relacionado con digamos, inestabilidad emocional, esto que hablábamos de un yo, digamos, bastante pobre, y que si ustedes observan, ya si empezamos a mirar el tronco, ¿sí? Yo, Sí, no, que yo, a ver, omití un poco lo que es la inclinación, sí me fijé bastante en el trazo del tronco, que el trazo del tronco es mucho más fuerte que el exacto. de la copa. Creo que ahí puede haber cierta impulsividad. Sí, bien, bien. Es decir, un elemento es el que señala Javier. Es decir, la copa, perdón, el tronco o el trazo remarcado en el tronco como impulsividad, pero también podemos pensar de que hay una necesidad de control yoico, justamente porque hay un yo débil, es decir, por eso esta necesidad de remarcar los trazos en el tronco, ¿sí? Por eso digo que cuando uno analiza los trazos, ¿sí? Si bien, digamos, así a grosso modo o a primera vista, hacemos esta inferencia como la que hizo Javier de decir, bueno, es impulsividad, pero también, digamos, el por qué se presenta de esta manera, es decir, se presenta de esta manera porque necesita justamente reforzar esa estructura yoica que se presenta como frágil, ¿sí? Por eso aparece así el tronco reforzado. Si bien, digamos, no es mucho lo que se refuerza, pero hay como un pequeño refuerzo, ¿no? Reforzado y con la base ancha. Y con la base ancha, exacto, bien, bien. La base ancha como preocupación también justamente del sostenimiento de esta estructura yoica. Si bien no hay una raíz, como podemos observar o podemos pensar o podemos suponer que en algún momento se da. Sin embargo, esto que señala Javier, ¿no? El hecho de que de repente se establezca esta base ancha, es que hay una necesidad un poco de sostener este árbol que está como inclinado, está como tendiendo de repente, a caerse, ¿no? Otro elemento
para observar de este árbol también, o de este dibujo del árbol, es los elementos que hay en la copa. Si bien, digamos, no está claro lo que es, parecería que son frutos, ¿sí? A ver, si son, digamos, frutos, recuerden que los frutos los entendemos como justamente el planteo, ¿no es cierto?, de alguna cuestión que tiene que ver con lo parental, ¿sí? Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿qué conflicto, no es cierto, hay de lo parental? El conflicto con la mamá, podemos pensar, ¿sí? También pensarlo como elementos, digamos, que embarullan. ¿Se acuerdan que habíamos dicho este ejemplo de los pajaritos en la cabeza, ¿no? O de los elementos en la cabeza. Bueno, pero digamos que yo me inclino a pensar un poco más, aparte después leyendo la historia, creo que, digamos que, como que refuerza esta hipótesis. Sí, en la total dice que son manzanas. Claro, en la historia dice que son manzanas. Entonces, este tema de los frutos en la copa remite a alguna cuestión de la relación parental o de la relación con la mamá. ¿Mm? Profe, consulta. Sí. Los frutos también tenían que ver con el tema de la maternidad, ¿no puede relacionarse con esa operación que ella tuvo y con la pérdida que hablaba en uno de los elementos también? No me acuerdo ahora cuál. Sí, a ver, digamos, sí, con fantasía de maternidad, ¿no es cierto? Pero yo me inclino a pensar más, más enfocado en lo que tiene que ver con la relación con la mamá, digamos, en cuanto a, más que nada pensando también en la historia, ¿no? O pensando en la historia de la nena. Por eso me inclino a pensar más por ese lado, ¿sí? Como que hay una preocupación por esta cuestión, ¿no? Igual ahora vamos a leer la historia, ¿no? Dice la historia, bueno, sigue la misma línea, ¿no es cierto?, que las otras historias, es decir, no hay una gran elaboración, no tiene un, digamos, no tiene una cohesión, no tiene un desarrollo, un principio, un desarrollo y un final, o sea, como una historia medio rara, ¿no? Y como que de repente inclusive también como que se entrecruzan, otra vez vieron como que pivotea este tema de que, digamos, de repente pivotea entre la fantasía y la realidad, ¿no? Dice, en ese árbol todos van a sacar manzana. Y el hada, entonces, el árbol se va con sus manzanas. ¿No? Esto de que todo, a mí me queda esta frase, ¿no? De todos van a sacar manzana, todos van a buscar algo, ¿no? Todos quieren ir a sacar algo, ¿no? Otra vez este tema de la amenaza, otra vez este tema de los miedos, y fíjense el desenlace, ¿no? O sea, el árbol se va con las manzanas, se va con lo mío, a mí no me van a sacar nada. ¿Sí? Esta idea de que de repente hay alguien como amenazante que va a buscar algo, ¿no? Y que me va a sacar algo que es mío, es decir, en el otro, fíjense en la otra historia de la casa, ¿no? Este elemento que ella dice, le sacaban plata, acá le van a sacar el árbol, o sea, siempre hay algo o alguien que de repente se presenta como amenazante frente a esto, y entonces
por eso ella adopta estas actitudes aniñadas que tanto le fastidian a la mamá, ¿no? Este hada que aparece en el relato, que uno dice, ¿de dónde salió esta hada? O sea, no, el hada no está ni en el dibujo, ni en ningún lado, y sin embargo, o sea, cuando ella relata, dice, y el hada, y no sabemos quién es el hada, o el hada a qué hace alusión, y no hace nada en realidad, ¿no? Entonces, está este tema, sigue estando este tema de la búsqueda de protección, la dificultad de conectarse con el medio y la dificultad de poder interactuar con los demás, básicamente, ¿sí? No es una cosa muy marcada, digamos, pero que de repente se nota, digamos, ciertos elementos que hacen pensar de que de repente en Paula hay algunas cuestiones que la dificultan en su relación o el intercambio con el otro, ¿sí? Bien, vamos bien hasta acá con el árbol y la casa. ¿Van viendo ustedes los puntos en común que se van estableciendo, las recurrencias, ¿sí? O las convergencias inclusive, ¿no? Esto que hablábamos cuando Javier señalaba lo del tronco, ¿no? Y algunos elementos también que se presentan en la casa, como que parecen como opuestos, sin embargo está este tema, ¿no? de la sustentabilidad y demás, ¿no? Pero bueno, la idea es que a la par que ustedes van analizando tanto los dibujos como las historias, ¿sí? Puedan ir elaborando o extrayendo, digamos, estas pequeñas conclusiones, vamos a decir. ¿Mm? Bien. Vamos ahora con el dibujo de la persona. ¿Sí? Como ven ustedes, el dibujo de la persona también es un dibujo bastante limitado, muy poco elaborado, y que, digamos, la temática está como un poco como dudosa, vamos a decir, ¿no? Porque en realidad, digamos, no sabemos a quién hace alusión, ¿no? En este dibujo, porque por ejemplo en la historia inclusive ella habla de esa persona, no dice quién es, ¿no? Podemos pensar que, digamos, acá hay dos pistas, vamos a decir, o hay dos caminos, ¿no? Uno, digamos que puede ser un autorretrato y otro, obviamente, la figura de la mamá. Yo me inclino a pensar más, digamos, por las características que presentan el dibujo, digamos que tendería a, de repente a ser más como un autorretrato, ¿sí? Fíjense los detalles que se observan en el dibujo. Primero el tamaño pequeño, ¿sí? Esto de, otra vez, el de la timidez y el retraimiento, ¿no? Y la dificultad para poder mostrarse, ¿no? Poder mostrar su propio mundo, ¿no? Esto de más bien lo chiquitito, lo acotado, ¿no? Lo limitado, en donde es muy difícil el acceso para la persona que intenta encontrar algún detalle, ¿sí? Fíjense otro elemento que aparece en el dibujo, que es la ausencia de nariz y la ausencia de boca. Otros son detalles llamativos, esto de que, ¿se acuerdan que la nariz, por ejemplo, en DFH hablaba de esto de
la comunicación, ¿no? Y de poder meterse en los asuntos de los demás, esto que hablábamos, ¿se acuerdan de este ejemplo que ponían en el manual de DFH de meter la nariz en asuntos ajenos, ¿no? O de inmiscuirse en asuntos ajenos? Bueno, todo esto, ¿sí? Sigue en la misma línea que hablábamos cuando hablábamos de la posibilidad de poder establecer relaciones e establecer intercambios con el medio, ¿sí? El tema de la boca, lo mismo, el de no poder comunicarse. Es decir, esto de la ausencia de boca, digamos que no es algo gratuito, o sea, hay una imposibilidad de comunicarse o de verbalizar, ¿sí? Lo cual, digamos que de repente como que no deja de ser sugestivo en cuanto a estas cuestiones que tienen que ver con la comunicación y con el intercambio. Otro elemento, ¿sí?, del dibujo de la persona es la ausencia de manos. Es decir, fíjense cómo se reitera, ¿no?, lo mismo que sucede con las ramas, ¿no? En el árbol no hay ramas, acá no hay manos, ¿sí? O sea, no hay posibilidad tampoco de intercambio, de interactuar con el otro y con los demás, ¿sí? Es decir, hay una limitación, vamos a decir, o un cercenamiento bastante fuerte, en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo del intercambio con el medio o el manejo de las relaciones con los demás, ¿sí? Quizás, digamos, motivada por sus propios miedos, sus propias inseguridades, su propia también autoestima baja, ¿sí? En relación a que frente a, yo creo que es incrementada y potenciada básicamente también por la gran exigencia por parte de la mamá, ¿sí? En donde la mamá busca que ésta supere, es decir, no hay una posibilidad de repente con la mamá de que de repente pueda establecer un vínculo con ella que no sea desde lo que es la tarea. O sea, a la mamá lo único que le preocupa es la tarea y fíjense, digamos, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los paseos que hace, ¿no? Esto de la llevaba a un acto de la escuela o fue con ella a una excursión con los alumnos de la escuela, o sea, como que no hay otra posibilidad, ¿no? De poder establecer un vínculo justamente entre la hija mujer y la mamá, ¿no? Otro detalle llamativo es también, yo no sé si ustedes lo observan, pero es un poco la inclinación de la figura, ¿no? La figura está como, vamos a decir, como inestable, ¿no? Como una tendencia como que se va a caer de espalda, como que no está bien apoyada. Es decir, otra vez, fíjense cómo se reitera este tema de la estabilidad, ¿no? Y de la estructura yoica, es decir, en el árbol era el tema de la base, ¿no? Y esa también inclinación que marcaba Viviana cuando me lo señalaba en el chat, ¿no? En la casa, el tema este de parecería que está como en el aire, ¿no? O parecería que estuviera sostenida por un palito, ¿no? Bueno, acá vuelve a repetirse, ¿sí? Esta necesidad de apuntalamiento, de acompañamiento, que en Paula digamos que no es casual, ¿no? Esto de necesita estar con la seño, o se va con la seño, o con la abuela, las primas de España, o sea, siempre hay alguien
¿no? Que aparece como protector. Fíjense en la historia anterior el tema del hada, ¿no? El hada aparecería también como figura también, digamos que puede brindar algún tipo de protección justamente frente al medio, ¿sí? O frente a las distintas situaciones que a ella le toca vivir o enfrentar. Bueno, hay una búsqueda de protección que, o sea, evidentemente ella en la mamá no la encuentra, ¿sí? Porque al contrario, la mamá es la que le va a exigir más, digamos, de repente de lo que ella a lo mejor siente que puede dar, ¿no? Entonces, la cuestión pasa, ahí te contesto, Viviana, pasa por decir, bueno, hay algo que de repente no está funcionando satisfactoriamente en esta relación, ¿sí? Acá Viviana me pregunta, dice, profe, ¿cómo que busca suplir? Lo del hada, ¿me decís? Porque no me acuerdo a qué hacía alusión. Ah, claro, es decir, esta hada, que no sabemos qué hace ahí, puede ser exactamente que aparezca como una figura que justamente que suple y que protege. Es decir, es ese árbol que le van a sacar las manzanas, ¿no? Pero que en realidad tampoco no hace nada. O sea, acá siempre, dice, claro, acá Viviana en el chat me pone, siempre busca a alguien más. Y sí, es decir, necesita con quién refugiarse. En la casa no lo tiene. Tiene el papá, digamos, como que no se involucra demasiado en la situación. Ah, está bien. Está bien, está bien. No se involucra demasiado en la situación y como que ella lo ve eso, ¿no? Como que está un poco como a la merced, ¿no? Y un poco como a la buena de Dios, ¿no? La historia, bueno, vuelve a ser escueta, ¿no? Son historias, inclusive, yo no sé si yo lo señalé o estaba en el registro, no recuerdo ahora, pero todas las historias no las quiso escribir. Necesitó como que, bueno, a ver, contame, ¿no? A ver, decime, ¿no? Como que necesitó ser estimulada, creo que en el registro estaba del test, pero por la duda lo señalo, digamos, necesitó ser estimulada en el sentido de que necesitó una, una, un acompañamiento más marcado, ¿sí? Y un estímulo fuerte para poder empezar a desplazar. Sin embargo, digamos, las historias, las producciones, digamos, como que fueron bastante pobres en sí, ¿no? Dice, esa persona está corriendo y cuando va a cruzar hay un auto que frena. Entonces la chica, cuando volvió a ir, se tomó el colectivo. Es decir, volvemos a lo mismo el tema de esta búsqueda de protección, ¿no? La nena salió, ¿no? O la chica salió y se encuentra con este cuadro, esta amenaza, vamos a decir. Entonces, ¿qué hace? La hace retrotraerse y la hace... ¿Y qué alternativa busca? Me tomé el colectivo, no voy a andar por la calle, a ver si alguno me ataca o me lleva puesto o algo por el estilo. Es decir, necesito otro tipo de vehículo u otro tipo de protección. ¿Sí? Es decir, esto como que se reitera. ¿Vieron otra vez esta idea de que necesita tener un cuidado de alguien, ¿sí? Sí, Jessica. Sí, te escucho, Jessica, si querés hablar, ¿eh?
No, perdón, profe, no, apreté sin querer. Ah, bueno. Estamos todos mal con la tecnología. No soy el único. Me consuela eso. Bueno, y por último tenemos la historia total, ¿no? Que un poco algo Javier había adelantado, ¿no? Cuando hablábamos de repente de la historia del árbol, ¿no? Dice, era una casa que vivía mucha gente y plantaron un árbol, creció con manzanas, otra vez este tema, ¿no? De la manzana como atributo, de la manzana también como reflejo de la relación parental, ¿no? Fíjense qué llamativo, ¿no? Otra vez el tema de las manzanas. Y la chica que lo había plantado sacaba las manzanas siempre de ahí. Es decir, hay alguien, otra vez este tema, ¿no? De que va a sacar o alguien que va a buscar algo o que va a intentar obtener algo. ¿Sí? Es decir, esta imagen, ¿sí? O esto que, digamos, Paula plantea, ¿no? En esta historia, ahora seguimos leyendo, pero, digamos, ya está planteando que hay alguien que le va a exigir algo y que le va a pedir algo. ¿Sí? Por eso, digamos que se presenta como una amenaza, ¿no? Ese otro que de repente me viene a pedir algo, o me viene a buscar, o quiere sacar algo o obtener algo, ¿no? En este caso, digamos, yo me inclino a pensar que es la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá justamente es la que está buscando de ella, ¿no es cierto?, esa satisfacción y ese elemento, ¿no? Ese provecho, vamos a decir, o eso que ella quisiera para Paula y que no lo obtiene, ¿no? Dice, la chica que lo había plantado sacaba las manzanas siempre de ahí. Entonces la hija sacaba manzanas siempre. La casa era linda y tenían un jardín. ¿Mm? Otra vez, ¿no? Fíjense que ahí aparece un elemento que es la hija, ¿no? Dice, la hija sacaba manzanas siempre. Este tema de que la hija intenta también realizar lo mismo que la mamá, ¿sí? Es decir, como que hay una necesidad, ¿no es cierto?, de conectarse, ¿no? Y de poder brindar justamente a esa mamá eso que esa mamá está esperando en este caso. Por eso, digamos, en resumidas cuentas, fíjense que encontramos muchos elementos en común entre los tres dibujos, ¿no? Como para ya ir punteando e ir cerrando un poco el tema del análisis. Es decir, una vez que ustedes hacen todo este análisis, lo que hacen es un punteo, ¿sí?, de cuáles son las ideas o indicadores que se van reiterando, o qué conexión encuentran entre los tres dibujos y sus respectivas historias, ¿sí? En este caso tenemos el tema de la desprotección, tema de los miedos, tema de un yo débil, ¿sí? Tema de una relación con la mamá marcada por una exigencia de la mamá, es decir, tema de el uso limitado de la fantasía, ¿no? El problema para comunicarse o intercambiar con el medio, problemas de retraimiento y timidez, ¿sí? O de poca autoestima, como veíamos en el dibujo de la cerradura del árbol, ¿no es cierto? Entonces, con todos estos elementos, ¿sí?, que vamos punteando, ya ahí podemos ir ya definiendo o ir armando una pequeña conclusión final, ¿no? Que sería del estilo, digamos, Paula presenta
¿sí? Como se ve o se observan los tres dibujos, ¿no es cierto? Un yo pobre que necesita ser reforzado, como se ve en el dibujo del árbol, en donde este yo pobre es motivado por un sentimiento de autoestima, ¿sí? Baja, y de frustración y miedos, ¿sí? Que en su caso se ven potenciados por la relación con mejor dicho, por la exigencia de la mamá. ¿Sí? Es decir, hay una mamá que